En este video voy a seguir narrando algunos hechos de la vida del Maestro Jesús el Cristo. En el video anterior, este es su continuidad. En ese video anterior hablábamos de Crestus y de dos estrellas fijas. La una, Alcione, y la otra, Regnus. Esas dos estrellas que estaban o han estado haciendo o hicieron contacto con Marte y la progresión de Saturno a Marte. Eso se explicó y continuamos con esta narrativa. Resulta que alguien se preguntará y que yo de dónde saco estos datos. Entonces voy a hacer un preámbulo para exponer que en la estadía de dos mensajeros espirituales que estuvieron en Colombia y durante el tiempo que ellos estuvieron nos dieron demasiada información o entregaron demasiados datos que la historia pues no ha podido contar porque siempre en el tiempo han existido intereses dependiendo del gobierno de turno, dependiendo de intereses o dependiendo de muchos factores, los datos han o fueron alterados y la fecha en que nos encontramos, por ejemplo, este año que conocemos como el 2021, los maestros Samael Joab Batorweor y el maestro Jacqueline Zeus Induceus, como así se llaman estos mensajeros de Dios, que trajeron la información de la cual eh, estoy hablando, por ejemplo, la fecha en que nace el maestro Jesús el Cristo. A este año 2021, como estamos próximos al llegar al 18 de abril, el 18 de abril es cuando el Maestro Jesús el Cristo nace, el 18 de abril. O sea que en este 2021, en el día 18 de abril, cumpliría 2027, no años, porque años no se corresponde, también nos enseñaron hasta el lenguaje que se debe utilizar o el lenguaje más apropiado, ya que Heliocrón sí se corresponde con la cronología del tiempo, porque conocemos muy bien, y más en astrología, que Cronos tiene que ver con el tiempo. Saturno es Cronos, tiene que ver con el tiempo. Y Helios es el dios Sol, y también conocemos que el Sol en la rueda del zodiaco por sus 12 signos, que incluso son 13, y que en su instante tocará hablar de Ophiuchus, la constelación 13, pero que el Sol en su viaje por estos 12 signos, y si el Sol es Helios, entonces si unimos a Helios, nos enseñaron estos dos maestros, si unimos a Helios, que es el dios Sol, Helios y a Cronos, pues tenemos un Heliocrón o 2027 Heliocrones, como es el caso de este 18 de abril, que estamos próximos al llegar a esa fecha. Entonces, si querían tener claridad de dónde saco, digamos, la carta natal del maestro Jesús el Cristo o Jesús ben Pandirá, también en la Biblia nos dice que se llamará Emanuel. Entonces, todos estos datos y toda esta enseñanza, estos guías espirituales, la dejaron, la enseñaron y fue grabada y existen sus enseñanzas múltiples porque no solo hablaron del Maestro Jesús el Cristo, sino de muchas cosas. Y en este caso me atañe hablar del tema natal del Maestro Jesús el Cristo y damos paso a hablar de la luna, que fue uno de los temas que dejamos pendientes o inconclusos en el video anterior de Alcione, donde hablamos de esa estrella fija y de Regnus. Entonces, veamos por aquí el día en que fue crucificado, contando que el año -6 en verdad es el año 1, o sea, Heliocrón 1, tomando como referencia que Helios es el dios Sol y Crón, de Cronos, Saturno, Heliocrón es como se debería o se debe de llamar al paso del Sol
en la rueda del zodiaco, cuando vuelve a Aries, inicia, bueno, cuando, dependiendo del signo que cada cual sea. Si alguien es Piscis, entonces el Sol está en Piscis, da una vuelta por la rueda del zodiaco, volvió a Piscis, cumplió un heliocrón. Pero si lleva 20, pues serán 20 heliocrones. Pero si han pasado 2027 heliocrones, pues entonces desde que nació han pasado eso, 2027 heliocrones, como es en este 2021. La diferencia son 6 años, como nos podemos dar cuenta. La fecha que se puso después de que el Maestro Jesús el Cristo nace fueron 6 años después. Y ahí fue cuando nace Zeus. Bueno, entonces decíamos que la luna que representa las masas, las multitudes, cuando el Maestro Jesús el Cristo es crucificado, que fue en el día de su cumpleaños, un 18 de abril, pues el Sofar pone la fecha año 27, porque pues, de esa forma es que recibimos información. Entonces no podemos, tendría que haber elaborado quien hizo el software desde la fecha -6 como año 1 o heliocrón 1. Entonces por eso aquí aparece año 27 y fue un día viernes, el 18 de abril del año 27, pero que en verdad este es el año 33 de Cristo. Y entonces aquí aparece año 27, más 6 años es año 33. La luna ese día se encontraba en el signo de Acuario. Estamos hablando de la hora nona, que son las 3 de la tarde aproximadamente. La luna estaba en el signo de Acuario, en la 11ª casa, acercándose esa luna a la 12ª casa y en su fase menguante. Entonces, si la luna del Maestro Jesús el Cristo está en el signo de Aries, cuando el Maestro nace, esa luna está en su fase, culminando su fase menguante, o sea, en una luna balsámica, aproximándose la luna del Maestro Jesús el Cristo, aproximándose al Sol, aproximándose a una luna nueva cuando Él viene a este mundo, pero cuando Él se va, la luna está atrás del Sol también, pero está más distante del Sol. El Sol es el que está aquí por fuera. Hay dos ruedas del zodiaco. La que está por dentro es la carta natal del Maestro Jesús el Cristo. La carta que está por fuera o la rueda que se encuentra afuera, esa se corresponde con la fecha del 18 de abril del año 27, o sea, del año 33, o sea, del día en que, día y año o heliocrón en que crucificaron al Maestro Jesús el Cristo. La luna estaba en su fase menguante, alejándose, quiere decir esto, del público, de las masas. Entonces, su luz se empezaba a opacar para el público, claro está, se empezaba a esconder para el público, ya que la luna en su fase menguante y acercándose a esa casa 12 y también alejándose del nodo sur, pues está cortando, ¿sí?, con el público. La luna recién había pasado por encima del nodo sur, entonces ya ahí estaba anunciándonos que iba a haber un corte con el público, con la humanidad que él frecuentaba, con la humanidad que lo frecuentaban, con el público que lo frecuentaba, aunque él siguió en su proceso y en su labor apostólica en forma secreta, como pudiéramos ver esa luna y en ese lugar, y revisando el libro de Pista Sofía develado por el maestro Samael Aun Weor. Y también este maestro Samael Aun Weor nos cuenta que en los siglos pasados, cuando intentaron develar esa Biblia secreta llamada Pista Sofía, cuando fue develada y cuando intentaban develarla, morían o fallecían o desencarnaban, que es el verdadero término, porque dejaban la carne.
Entonces solo le fue develado o le fue dado por el cielo al maestro Hakeluceus Induceus y en la actualidad al maestro Samael Joab Bator Weor interpretar este sagrado libro, en el cual pues habla también de, del mensajero de los dioses. Este es el libro de Pistisofía y aquí en el capítulo número 137 nos encontramos con algunas de las funciones del padre de los dioses. Dice aquí, de las funciones de Zeus, el regente principal. Además se dio cuenta que necesitaban un timón para guiar al mundo y a los aeones de la esfera para que no hicieran naufragar el mundo en sus perversidades. Fue en medio e hizo brotar una fuerza del pequeño Sabaoth, el magnánimo, el de en medio, y la destinó a Zeus por ser un regente digno, para que pudiera conducirnos con su bondad, y así estableció el círculo de su orden que emplearía 3 meses en cada aeón, confirmando que podía liberar a todos los arcontes del mal de sus perversidades, y le dio los aeones que estaban frente a los de Hermes para su morada. Después dice, de los incorruptibles nombres de los regentes, os he dicho por primera vez los nombres de estos 5 grandes arcontes con los que la humanidad suele llamarlos. Escuchad con atención que también os diré sus incorruptibles nombres, los cuales son estos: Orimou, que corresponde a Cronos; Mouoni Chou Unafor, que corresponde a Ares; Tarpetanou, que corresponde a Hermes; Chosi, que corresponde a Afrodita; Chombal, que corresponde a Zeus. Estos son los incorruptibles nombres. En el capítulo 138 dice, y cuando los discípulos oyeron esto, se prosternaron venerando a Jesús y dijeron, benditos somos entre todos los hombres porque nos has revelado estos grandes misterios. Y en este libro de Pistisofía se encuentran muchas historias acerca de la vida del Maestro Jesús el Cristo, tanto en su vida como después de que desaparece del mundo público.